Hola a todos, espero que estéis muy bien, disfrutando de esta semana, y precisamente quería compartir con vosotros el tercer tema de esta semana de oración, el camino a casa, y quería hacerlo además comenzando con una noticia de la cual a lo mejor os habéis hecho eco porque se ha viralizado, ¿no? Se ha comentado muchísimo a lo largo de la semana pasada, también aún se comenta en esta semana en la que hemos entrado, y que tiene que ver con una mujer llamada Marta González, también conocida como Marta Cinta González, que ha sido o fue hace ya tiempo, en los años 60, primera bailarina del ballet de Nueva York. Ahora, muy anciana, se encontraba en una residencia en Alcoy, en Alicante, y padecía la enfermedad de Alzheimer. Una asociación llamada Música para Recordar, sin embargo, un día, utilizando unos auriculares, compartió con ella una parte del Lago de los Cisnes, y cuál no sería su sorpresa cuando esta mujer, que la había bailado esta pieza mucho tiempo atrás, comenzó a hacer los movimientos clásicos característicos de esa danza que curiosamente recordaba perfectamente, a pesar de que había olvidado muchísimas otras cosas, claro, padeciendo, como ya os he comentado, Alzheimer. Os invito a buscarlo en internet, lo vais a encontrar con gran facilidad, y es una imagen emocionante ver cómo se mueve, evidentemente a causa de la edad, con más dificultad que cuando era joven, pero sin embargo recordando perfectamente los pasos de baile y los movimientos que realizaba. Cuando la asociación que se ha encargado de grabar y de viralizar, publicar este vídeo, lo hizo, al pie del mismo escribió una frase muy bonita, que era: una bailarina será siempre una bailarina. Y parece ser que de alguna manera es cierto, y ellos lo pueden confirmar, y vosotros lo podréis comprobar. Y es curioso, ¿verdad? Porque se habla mucho de que nuestro cuerpo tiene memoria, pero uno no se puede imaginar hasta qué punto la tiene, hasta qué punto esta memoria persiste en el tiempo. Es evidente que en las cosas sencillas la memoria corporal se pasa por alto. Nadie va por la calle pensando que tiene que dar un paso y después otro y después otro para caminar, o nadie va por la calle mentalizándose de que tiene que continuar respirando o esforzándose por no olvidarse de respirar, ¿verdad? Este tipo de cosas las hacemos por puro reflejo. Las podríamos decir, recordamos de manera inconsciente una y otra vez a medida que las vamos realizando. Para aquellos, además, que hayáis practicado algún deporte que se base en la repetición, descubriremos que, si bien no es algo tan intuitivo como respirar o como caminar, sí que es verdad que cuando se realizan ejercicios que se aprenden con el paso del tiempo, esa memoria que tiene el cuerpo sale a la luz muy rápido. Si por ejemplo habéis hecho aeróbic alguna vez, en una ocasión, cuando ya la lección se repite suficientes veces, basta con escuchar la música para comenzar y para acabar el ejercicio sin demasiado esfuerzo mental. El cuerpo es el que se hace cargo, no tenemos que estar concentrándonos en los movimientos. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con las artes marciales, donde el alumno aprende a actuar por instinto. Basta que se le lance un golpe para que reaccione, para defenderse y para atacar, y ya está, sin pensar. De algún modo con nosotros pasa también que tenemos que practicar, ¿verdad?, para poder recordar cosas, para que nuestra memoria, no sé si decir en este caso física o la memoria de nuestro cuerpo, sino más bien nuestra memoria espiritual tenga callo, ¿verdad?, para que podamos recordar espiritualmente, porque nos pasa que somos todos un poco enfermos de Alzheimer espirituales, y eso hace que olvidemos cosas que son muy importantes, que son fundamentales. Y es por esa razón que el Señor, de manera constante, quiere recordárnoslas. Esto lo podemos descubrir, por ejemplo, si leemos el texto de Deuteronomio capítulo 32, versículo 18, en el que en boca de Moisés podemos leer estas palabras: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Así que Moisés, en este pasaje, y sabemos que el Deuteronomio, al margen de algunos relatos más concretos, es una gran revisión de todo lo que les ha ido sucediendo a los israelitas, ¿verdad?, a lo largo de esos años en el desierto. En todo caso, este texto de Deuteronomio nos dice que Moisés está preocupado por el pueblo, porque sabe que se ha olvidado de Dios, y esto es un gran drama. Porque ¿qué puede hacer Moisés para conseguir que el pueblo vuelva a recordar? ¿Qué música sería necesaria que escucharan para refrescar la memoria de Israel?
Este problema, que evidentemente tiene una cristalización concreta en este periodo del desierto, se gesta mucho antes, se gesta en realidad en el Edén. Era un lugar significativamente diferente al que nosotros habitamos hoy, esto es evidente. Tanto es así que allí el mero hecho de desobedecer ni siquiera se planteaba por la cabeza de nadie, jamás, nunca se pasaba la idea de decir que no al Señor, hasta que el diablo evidentemente metió la mano y todo pues se fue al traste, como bien sabemos. Por eso podemos decir de alguna manera que si la tierra nueva es un lugar que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, eso es porque distamos mucho de pensar, de percibir o de relacionarnos en este mundo como lo haremos allí, ¿verdad? Y sin embargo, y con todo, podríamos decir que hay un eco, ¿verdad? Hay un impulso a que podamos ser potencialmente como ya éramos y como ya vivíamos en el Edén. Podríais decirme, sí, claro, lo que tú quieras, ¿verdad, Rubén? Pero yo no he podido olvidar el Edén porque en realidad tampoco puedo recordar el Edén. Nunca he vivido allí, nunca he estado en ese lugar. Eso de recordar el Edén y posteriormente olvidarlo, ¿verdad?, es algo solo reservado a Adán y Eva, en todo caso, que fueron creados en ese lugar y expulsados, o como mucho, ¿verdad?, de sus descendientes que veían a la distancia ese lugar tan hermoso que el Señor habría creado. Y tendríais razón, si expresarais una idea de esta naturaleza, pero solo en parte, porque si bien es verdad que una persona no puede olvidar aquello que nunca ha experimentado, no es menos cierto que el Señor parece esforzarse mucho, ¿verdad? ¿Por qué se esfuerza tanto para que nosotros seamos capaces de, voy a decirlo de esta manera, de bailar al son de la música que Él quiere ponernos? Como si hubiera una reminiscencia o un recuerdo al que sujetarnos, aunque fuera un refuerzo casi atávico. Pero vamos a lo práctico, ¿no? Vamos realmente a lo que importa, que es la vida en este mundo, que es una vida tan distinta y un mundo tan distinto al original. Porque todos en algún momento, si es que hablamos de recordar, habiendo pasado por circunstancias muy difíciles, hemos clamado al Señor de una manera muy semejante a como lo hizo Jeremías, tal como podemos leer en Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 19. Un texto que nos dice así: acuérdate de mi miseria y de mi vida errante, del ajenjo y del veneno. Y lo hermoso es que cuando nosotros clamamos de esta manera, ¿verdad?, al Señor, Él nos mira con cuidado, con detenimiento, se acuerda de nosotros, se acuerda de nuestro dolor. Pero después Él espera también que nosotros nos acordemos de Él de alguna manera. Y para eso, para poder recordar lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos hacer, es un viaje de retorno. Habitualmente decimos que estamos yendo, ¿verdad?, por este mundo hacia la tierra prometida, que vamos a la tierra prometida. Pero lo cierto no es tanto que vamos a un lugar como que regresamos a él. Estamos regresando al lugar del que salimos inicialmente y del que nunca debimos salir. De hecho, hemos de recordar que al final del todo el Señor establece, ¿verdad?, la Nueva Jerusalén aquí en este mundo, porque es aquí y no en otro lugar donde planeó que nosotros estuviéramos siempre. Este es nuestro hogar, este es nuestro lugar. Por tanto, el viaje espiritual por este mundo es más bien un viaje de regreso. Hace mucho tiempo que cogimos nuestras maletas, que las llenamos de cosas que no servían para nada y que salimos del Edén. Somos como el hijo pródigo que una vez fuera de casa, una vez aquí, ¿verdad?, en este mundo, en nuestro caso, se olvida del Padre. Nos olvidamos del Padre, enfermamos de Alzheimer, ya nos recordamos. Y solo a base de, a veces, pasarlo mal, de tomar malas decisiones, nos damos cuenta de que hubo un lugar del que nunca debimos partir. Y esto ha sido una constante a lo largo de la historia bíblica. El Israel del desierto pues es quizás el ejemplo más claro, ¿verdad? Esos 40 años de marcha a través de los cuales pues aquellos que tenían más de 20 años, como ya sabemos, quedaron en las arenas del desierto. Pero ¿qué decir de otros periodos de las Escrituras? Como por ejemplo el de los jueces, en el que el pueblo se iba olvidando y recordando intermitentemente a Dios. Y cuando se acordaba de él, entonces el Señor les levantaba un juez. O qué decir del periodo de los reyes, que adoraban a Dios solo en muy contadas ocasiones, excepcionalmente, porque la mayoría de los reyes no deseaban hacerlo, se olvidaban de Dios.
O qué decir de la época de Jesús, en la que ya nadie ni siquiera recordaba lo que era en realidad la ley de Dios, y es por tanto Cristo quien tiene que recordárselo. Así que viajamos en un retorno, ¿verdad? Y en ese viaje todo aquello que nos va a mostrar el Señor tiene como objetivo además recordarnos aquello que la humanidad ha olvidado. Por decirlo de una manera más simbólica, quiere que todo aquello que nos enseñe y nosotros aprendamos sea como música para nuestros oídos, una música que nos haga reaccionar, cantar canciones que se habían perdido en nuestra memoria, o bailar como esa mujer, ¿verdad?, de la que os hablaba al principio, lo que hace años que no bailábamos, que estaba de alguna manera inserto en nosotros, pero habíamos olvidado totalmente. De ahí que todas las leyes, las demandas, los principios sobre los que se sustentan precisamente esas leyes, pretenden que retomemos una senda olvidada ya. Ya sea que esos mensajes, que esas normas tengan que ver con nuestra salud, ya sea que tengan que ver con las relaciones personales o con las relaciones que nosotros mantenemos con Dios, ese es el objetivo, el que recordemos. Y además será bueno y necesario recordar, porque os imagináis que estemos en la tierra nueva y queramos seguir peleando los unos con los otros, ¿verdad?, en eternas discusiones, sin fin. O que veamos un animal y cuando lo hagamos lo que deseemos no sea acariciarlo, sino comérnoslo. Sencillamente creo que no estaríamos cómodos en ese lugar de esa manera. Y de ahí que el Señor quiera moldear nuestro carácter y lo haga con esos constantes consejos, con esas constantes advertencias, con una ley maravillosa que quiere insertar su carácter en nuestro corazón. Porque sí, es verdad, os decía, ¿verdad?, que nosotros clamamos a Dios de la misma manera que clamaba Jeremías en el libro de Lamentaciones. ¿Pero qué es lo que hace el Señor en respuesta? Pues en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 4, nos lo dice. Dice el texto: pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Esto es hermosísimo, porque en realidad el Señor está deseando que nosotros retomemos nuestros pasos, que volvamos, que esto en nuestra vida deje de ser esa historia de olvido y de recuerdo constante, esa especie de perro del hortelano, en el que pues no dejamos comer, pero tampoco comemos. Quiere que finalmente tomemos la mejor decisión posible para todos nosotros. Isaías 53:6 dice que todos nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El mismo plan de salvación, por tanto, se convierte en una misión de rescate. Esto es quizá lo más importante, la salvación como una misión de rescate, que pretende restaurar las cosas al momento anterior a que fueran destruidas. El Señor dice: lo que tú no puedes hacer lo haré yo, para que si cada uno de nosotros se perdió por los muchos derroteros, por los muchos caminos de este mundo, a través del Señor se nos pueda devolver al único que realmente vale la pena, que merece la pena de todos ellos. Así que ¿a dónde vamos? Pues vamos a casa, regresamos. No vamos en concreto a ningún lugar en el que nunca hayamos estado, en el que nunca la humanidad haya conocido, sino que regresamos a un lugar en el cual habíamos estado antes. La parábola, por ejemplo, de la oveja perdida no tiene sentido si no es así. El texto de Lucas 15 dice que el pastor me toma en sus brazos y me trae a casa, dice literalmente. Pero en todo caso me trae de nuevo al redil del que yo había escapado. Y eso supone un retorno al lugar del que no debí salir jamás. Así que os quiero animar sencillamente a que escuchemos todos, en definitiva, la llamada del Señor, porque todo aquello que tiene que decirnos es importante. Él es una brújula o una lámpara que ilumina nuestro camino en este laberinto en el que nosotros nos encontramos. Quiere que recordemos, quiere que curemos nuestro Alzheimer espiritual, y para eso toma todas las medidas posibles, utiliza toda la música, ¿verdad? Entended en este caso en sentido puramente poético este concepto. Utiliza todos sus medios, todas sus normas, sus leyes, sus conceptos para que nosotros lo hagamos. Y lo hace, al fin, para que todos regresemos a casa, para que todos vivamos junto a Él, juntos además entre nosotros, tal y como deseó desde el principio. Que el Señor os bendiga.